Buenas- Bueno, buenos días todavía. Todavía. Buenos días con todos. Vamos a comenzar. Pasen, tomen asiento, por favor. Oremos para poder comenzar. Señor, te damos gracias por este día que nos das, Señor, para poder venir aquí, en tu casa, en tu presencia y poder alabarte, Señor, y estudiar tu palabra. Queremos adorarte y alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Llénanos con tu espíritu el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén.
muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Amén. Ven y adoremos al Rey. Ven a postrarte ante Él. Grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor. Mira cuán grande es su amor. Grandes sus obras. Grandes sus obras. El héroe del cielo la muerte venció. Libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes sus obras. Cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios. Grandes sus obras. En las pruebas tú has sido fiel. Tú serás hoy y por siempre fiel. Grandes tus obras. Yo sé que lo harás otra vez. Tu promesa es el sí y el amén. Grandes tus obras. Grandes tus obras. El héroe del cielo la muerte venció. Libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios. Grandes tus obras. Aleluya.
poderoso, aleluya, Dios, grande en poder, grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Dios, grandes sus obras, cantamos alegres en tu libertad, exalta su nombre, Jesús el Señor, oh Dios, grandes tus obras, grandes tus obras, oh grandes tus obras. Padre Santo, Señor, venimos, Padre, a tu presencia, Señor, declarando, Padre, que tú eres grande, Señor, el más grande de todos, Padre, que tus obras son maravillosas, Señor, que estamos aquí, Padre, listos para verte obrar, Señor, esta mañana. Padre, mientras cantamos, Señor, esas alabanzas y te traemos toda esta gloria a ti, Señor, y este honor a ti, Padre. Permítenos, Señor, tener corazones listos, humildes, dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a ser confrontados el día de hoy, Padre. Que podamos ver, Señor, lo que señalas erróneo en nuestras vidas, Padre Santo, y poder ponerlo a tus pies, Señor, y estar listos para recibir tu palabra, Señor, tu palabra transformadora el día de hoy, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a tener esta mentalidad lista para recibirte, lista para escucharte y obedecerte, Señor. Llena, Padre, esta iglesia una vez más con tu Espíritu, Padre, para poder, Señor, entender lo que estás diciéndonos, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta libertad que tenemos de alabarte, Señor, de clamar a tu nombre, Padre. Te adoramos, Señor, por aún tener esta libertad, Padre Santo. Gracias, Señor, por proteger a tu iglesia, por seguir guiándonos, Señor, y por estar aquí, Padre, en medio de nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que estás haciendo, Padre. Ponemos, Señor, este servicio en tus manos, Padre Santo, que el mensaje sea tu mensaje, Señor, que va a ser hoy día compartido, Padre. Gracias por todo lo que haces, Señor. Te amamos, Señor, te adoramos, Jesús. Estamos listos para recibirte. En tu santo nombre oramos. Amén. Saluden a alguien nuevo. Check, check. Oh, ok. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Con todos, por favor, antes de comenzar, recuerden sus celulares en silencio, por favor, evitemos distracciones. Durante el servicio, pónganlo en vibrador, apáguenlo si es posible. Dedíquenle este tiempo exclusivamente al Señor. Vamos a ver nuestros anuncios rápidamente. Si alguien necesita una Biblia, levante su mano. Renzo va a estar feliz de entregarles una en español. Esta vez. Bueno, recuerden que todos los domingos, como el día de hoy, nos reunimos aquí para estudiar, ¿sí?, la palabra de Dios, nuestros servicios en inglés y en español, a las 9:30 en inglés,
y a las 11:30 en español. Estamos haciendo lo posible por empezar temprano. Ok, ayúdennos. Y todos los miércoles, todos los miércoles, a excepción del primer miércoles de cada mes, nos reunimos para estudiar el libro de Proverbios, ¿sí? Nuestro servicio de mitad de semana. Ya saben que el primer miércoles de cada mes, como el que acaba de pasar, tenemos, ¿qué? Oración, exacto. Nuestras reuniones de oración, nuestra noche de oración, ¿sí? El primer miércoles de cada mes es dedicado exclusivamente para orar, ¿sí? Que los invitamos para eso, ¿sí? A las 7. Y de ahí los siguientes miércoles, a las 7 también, estamos estudiando el libro de Proverbios. ¿Ok? Y todos los viernes tenemos nuestros estudios bíblicos en las casas, ¿sí? En la casa de el pastor Dante y su familia, en Magdalena, y en San Juan del Lurigancho, en la casa de Mark y Brenda, ¿sí? Así es que los invitamos a que sean parte de estos estudios bíblicos. Ya saben, los estudios bíblicos normalmente tenemos la chance de poder ir con más detalle de lo que hemos estudiado los domingos, ¿sí? Tenemos la chance de poder hacer preguntas, quizás que aquí normalmente los domingos no se puede hacer, obviamente porque estamos en pleno servicio, ¿sí? Entonces, los invitamos a que sean parte de los estudios bíblicos, ¿sí? Y bueno, si van a ir a San Juan del Lurigancho, ya saben, conversen con Mark, con Brenda, porque a veces se van a la casa de alguien más. Entonces, no vayan de frente a San Juan y después, ¿dónde están? Y están, no sé, por Los Olivos, o no sé, en la casa de Anita de repente, ¿ok? O en la casa de Valerie, y no queremos que se pierdan en San Juan, sobre todo de noche. ¿Ok? Sobre todo por las noches. Y recuerden que estamos ofreciendo, y hay algunas personas que ya son parte del, es como un curso, ¿no? El curso de discipulado, como unas clases, ¿sí? Los invitamos a que formen parte. Si no han tomado las clases de discipulado, los invitamos a que sean parte de estas clases, ¿sí? Son muy importantes, es una manera muy buena, es una excelente manera de crecer en tu relación con el Señor. En las clases de discipulado vemos los fundamentos, las cosas que nos ayudan para tener ese fundamento que es importante en nuestra fe, ¿sí? Entonces, si están interesados, hablen con un líder y les pueden dar mayor información. Y bueno, todos los domingos también, antes de comenzar cualquiera de nuestras actividades, nos reunimos para tener nuestra pequeña reunión de oración, nuestros grupos de oración. Sí, los domingos antes de que hagamos cualquier cosa, pues de 8 a 8:40 nos estamos reuniendo aquí para orar. Así es que si ustedes requieren oración, estoy seguro que sí necesitan oración, todos necesitamos oración, ¿sí? Vengan y podemos orar por ustedes, vengan y oren por nosotros, ¿sí? Seamos obedientes al mandamiento que Dios nos da en su palabra, ¿no? La importancia de la oración. Entonces, de 8 a 8:40 normalmente estamos orando, así es que son bienvenidos. No tienen que venir todos los domingos, si es posible que lo hagan, háganlo, pero si no, vengan un domingo sí, un domingo no, como el Señor los guíe a hacerlo, pero háganlo, ¿ok? Y bueno, ya saben que en nuestro canal de YouTube están todas nuestras enseñanzas en inglés y en español. Nos pueden encontrar como CCESL Perú y ahí están todas nuestras enseñanzas de los miércoles y también la de los domingos. Sí, si por ahí durante el domingo no pudieron captar algo o llegaron un poquito tarde o quizás por alguna razón no vinieron y quieren ver qué se estudió, ahí están las enseñanzas. Eso sí, recuerden que esto no es una razón para no venir, ¿ok? Que no sea una excusa, ya lo van a subir después, lo puedo ver desde mi casa echado, ¿ok? Ya no voy a la iglesia. No, esto es más que nada una herramienta que ustedes tienen a disposición para poder complementar las cosas que ya estudiamos aquí. ¿Sí? Ya saben que congregar, venir, ser parte de la iglesia es algo muy, muy importante, ¿ok? Así es que no es una excusa para faltar, ¿ok? Bueno,
Y bueno, eso es todo. Entonces, antes de comenzar, como quizás ya todos saben o quizás no, el Pastor Dante y su familia están en los Estados Unidos ahorita. Ya saben que normalmente ellos tratan de ir a los Estados Unidos una vez al año, posible, para visitar a su familia, quizás para tener algún tiempo de descanso, pero más que eso, para también seguir sirviendo. ¿Okay? Ellos siguen sirviendo ahí, pese a que quizás están tratando de buscar algún tiempo de descanso y de poder encontrarse con sus familiares. Así es que oren por ellos, ellos están allá también para compartir con la iglesia que los ha mandado aquí. Ya saben que ellos son misioneros y poder reportar, ¿no?, de las grandes cosas que Dios está haciendo aquí en su iglesia, ¿sí? Así es que manténganlos en oración, ¿sí? Porque sí están... Pastor antes sé que está bastante ocupado, ya antes de irse tenía un montón de cosas ya planeadas, las que va a ser parte, y bueno, todo para la gloria de Dios, ¿sí? Así es que oren por ellos para que tengan un gran tiempo allá, ¿sí? No crean que Pastor Dante se ha ido solo por acción de gracias, ¿ok? Sigue sirviendo allá, ¿ok? Así es que, bueno, oremos para poder comenzar con el servicio el día de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tener un lugar donde poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que este día pues, nos puedas hablar, que traigas convicción a nuestras vidas, que podamos estar prestos y dispuestos a recibir lo que tú quieres que escuchemos, Señor. Que tu voz, tu palabra, tu mensaje sea escuchado el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes a enfocarnos solo en ti, Señor, el día de hoy, que este tiempo sea dedicado exclusivamente para ti, Señor. Que las preocupaciones quizás de este mundo, de nuestra vida, las cargas que tenemos, Señor, las pongamos a tus pies, que como tu palabra dice, tú nos ayudas con esas cargas y son más livianas, Señor. Ayúdanos, Padre, háblanos el día de hoy y te pido por mis hermanos que quizás están en camino aún, que los traigas aquí, Señor, que nada los distraiga o los mantenga alejados de llegar aquí a su destino y que puedan escucharte el día de hoy, Señor. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Bueno, el Pastor Dante me pidió que traiga el mensaje el día de hoy. Esto es un privilegio para mí estar aquí delante de ustedes, sobre todo los domingos. Así es que les pido bastante paciencia. Si no me entienden, pues tengan mucho amor, por favor. Espero que sí. Pongo el mensaje en las manos de Dios, ¿no? No soy yo, sino el Espíritu, ¿sí? que está en control. Bueno, como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Hechos. Si por ahí me confundo con el nombre en inglés, me disculpan, la costumbre. Okay. Estamos viendo el libro de Hechos y el domingo pasado, ya por los últimos 2 domingos que comenzamos con este libro, hemos visto cosas muy importantes, ¿no? Que acontecieron después de que Jesús volvió al cielo, ¿sí? Al lado de su Padre. Entonces, sabemos que Jesús pasó 40 días con sus discípulos en diferentes ocasiones después de su resurrección, ¿sí? Él les habló a los discípulos del reino venidero y les ordenó inclusive, ¿sí?, que fueran a Jerusalén para esperar y recibir el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es una de las cosas que vimos en el primer capítulo. Entonces, el domingo pasado vimos, ¿no? Pastor André nos compartió esto, ¿no? Que Jesús nos da el privilegio de hacer su obra el día de hoy. Es un privilegio el servir al Señor, ¿sí? Que no debemos tomarlo a la ligera, ¿sí? Es un privilegio servir al Señor, ser parte de la obra, del trabajo que Dios está haciendo, ¿sí? Entonces tenemos que ser diligentes, fieles y conscientes para poder hacer esa obra, ¿sí? De la importancia del llamado que tenemos. Esto es algo muy interesante e importante que en realidad conversamos el viernes en el estudio bíblico,
¿sí? De la importancia de ser estas dos palabritas, ¿no? Diligente y ser fiel. Entonces, sabemos que aunque Jesús no estaba físicamente presente, los discípulos o los apóstoles le obedecieron, ¿no? Eso es algo muy importante que vamos a ver durante los primeros capítulos de este libro, ¿sí? La obediencia que los apóstoles tuvieron hacia esta orden, hasta ese mandato que el Señor les dio, ¿sí? Entonces, esto también nos da una idea, ¿no? De qué es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Hablando de ser diligentes y fieles, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de la importancia. Como hemos visto, es un privilegio servirle a Dios, ¿no? Y bueno, no esperar que tengamos a alguien al lado que esté detrás de nosotros diciéndonos, hey, ¿estás haciendo lo que Dios te ha dicho? ¿Estás haciendo esto? Sino que ser diligentes y fieles, ¿no? Ser conscientes de esa importancia, de ese llamado. ¿Ok? Entonces, también vimos que bueno, no está ahí, lo tengo aquí. Vimos que la oración tiene que ser una prioridad en nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que vimos. La semana pasada también conversamos bastante sobre este tema el viernes, ¿sí? Y es algo que vamos a seguir viendo y vamos a profundizar un poco más el día de hoy, ¿no? La oración, qué tan importante es para nuestra vida, como lo fue para la vida de los apóstoles, de los seguidores de Jesús. Es más, Jesús nos enseñó a orar con el ejemplo, ¿no? Vimos durante todo el libro de Juan cómo él se iba para orar, ¿sí? Y nosotros debemos hacer también lo mismo. Entonces, el capítulo 1 termina, ¿sí? Con Pedro, ¿no? Tomando esa cierta posición de liderazgo que siempre Pedro tuvo, ¿sí? Y los discípulos decidieron elegir a José y a Matías, ¿no? ¿Y para qué era? Los escogieron para reemplazar a Judas, ¿no? Esa era. Ahora, esta no era una decisión que ellos tomaron a la ligera, no era una decisión que dijeron, Matías y José nos caen bien, son buenas personas y ellos son los candidatos. No, sabemos que en las Escrituras vimos que alguien tenía que tomar el lugar de Judas, ¿no? Eso fue lo que vimos. Y los discípulos, en cumplimiento de esto, pues no lo tomaron a la ligera. Es más, vimos unos versículos donde ellos dicen, ¿no? Señor, prácticamente dicen, Señor, oh Dios, muéstranos quién es la persona indicada para que tome este lugar. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí nuevamente vemos esa dependencia, esa importancia en la oración, ¿sí? No es algo que ellos decidieron así a la ligera, ¿no? Entonces, a través de esto es que Matías es el escogido, el que fue elegido para reemplazar a Judas, ¿sí? Y bueno, los discípulos, para terminar y poder comenzar, estaban en obediencia, estaban en comunión y estaban en oración. Estas tres cosas muy importantes, las cuales el día de hoy también vamos a hablar un poco sobre ellas, ¿sí? Así es que comencemos y vayamos todos al capítulo 2 del libro de Hechos, ¿sí? Entonces dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Entonces, es importante recordar, ¿sí?, que los judíos, ¿sí?, tenían
muchas festividades o muchas celebraciones que ellos tenían que cumplir, a las que ellos asistían, ya que eran muy importantes, ¿sí? Ellos trataban de seguir al pie de la letra todas estas celebraciones, ¿no? Entonces aquí vemos que se menciona Pentecostés, ¿no? Que en realidad es el nombre que se usa para una festividad aquí en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Este es el nombre que se le da en el Nuevo Testamento, Pentecostés, que en realidad significa 50. ¿Okay? Pentecostés significa 50. ¿Por qué 50? Porque sucede que esta celebración se da 50 días después de la celebración de la Pascua. ¿Okay? Es por eso que tiene ese nombre, Pentecostés, porque sucede 50 días después de la celebración de la Pascua. ¿Okay? Ahora, en el Antiguo Testamento hay varias celebraciones que tienen bastante relevancia, que son muy importantes. Una de ellas, que ya sabemos, es la Pascua, que se hace mención bastante en el libro de Juan, ¿sí? Sobre todo cuando Jesús ya estaba por ser crucificado. También está el Festival de los Panes sin Levadura y la celebración de la primera cosecha. ¿Por qué menciono estas? Porque son estas festividades las que suceden antes del Festival de la Cosecha. ¿Y qué es el Festival de la Cosecha? Es lo que en el Nuevo Testamento se conoce como Pentecostés. En el Antiguo Testamento se le llamaba el Festival de la Cosecha. En el Nuevo Testamento lleva el nombre de Pentecostés. ¿Ok? Entonces, no vamos a entrar tanto en detalle sobre estas celebraciones, ¿ok? Pero si quieren ahondar ustedes más, pueden encontrar todos los detalles y toda la información sobre estas festividades, los requerimientos y todo lo que involucraba estas celebraciones en el libro de Levítico, capítulo 23, ahí pueden encontrar, y también en el libro de Números, capítulos 28 y 29. Ahí pueden encontrar todas las festividades en detalle, el porqué de estas festividades, qué significaban, ¿no? Ahora, algo también que es importante que mencionemos, ¿sí? Y que sepamos, es que más allá de estas festividades que ya hemos mencionado, habían 3 festividades de mayor envergadura, de mayor importancia para los judíos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas festividades involucraban un peregrinaje, lo que significaba que para estas 3 festividades de mayor envergadura, los judíos tenían que regresar, de donde sea que ellos se encuentren, tenían que retornar a Jerusalén y ir al templo para poder celebrar estas festividades, ¿no? Así es que era requerido para ellos regresar. ¿Cuáles son estas festividades o celebraciones de mayor importancia que los hacía viajar de regreso para estar en el templo? Pues una de ellas ya las mencionamos, que es el Festival de Panes sin Levadura. El otro, el Festival de la Cosecha, que sabemos que ahora en el Nuevo Testamento se llama Pentecostés, ¿sí? Y también la otra es el Festival de las Enramadas. Si ustedes recuerdan, vimos eso también en el libro de Juan, esta festividad. Entonces, estas 3 tenían esa envergadura, esa importancia, ¿no? Porque hacía que los judíos, de donde quiera que estén, en cualquier lugar, ellos eran requeridos de viajar de regreso a Jerusalén para esto. Ahora, de estas 3, Pentecostés o el Festival de la Cosecha era una de las festividades que tenía mayor asistencia, donde habían muchísimo más asistencia en comparación de las otras. ¿Por qué? Porque las condiciones climatológicas eran más adecuadas para que ellos pudiesen viajar y retornar. Era menos peligroso para los judíos poder retornar, asistir a esta festividad en comparación de las otras, ¿no? Entonces, era mucho más favorable para ellos. Entonces vemos en este versículo que a estas alturas, nuestros amigos los apóstoles y en realidad todos los demás discípulos, ¿sí? Los 120 como vimos,
el domingo pasado, se estaban reuniendo, ¿sí? Ya que ellos no sabían nada, algo mejor que obedecer, ¿sí? Para ellos la obediencia hacia Jesús ya había sido algo muy importante, algo que habían aprendido y que Jesús, vimos en Juan, ¿no? Que les enseñó la importancia de la obediencia. Así como Jesús obedeció al Padre, los discípulos estaban aplicando eso mismo, ¿no? Lo que Jesús les había enseñado. En este caso, ellos estaban obedeciendo lo que Jesús les había dicho, ¿sí? Y eso es algo que vemos en Hechos 1:4, ¿no? Donde dice, una vez, mientras comía con ellos, Jesús les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes, ¿no? Entonces, los discípulos estaban dispuestos a obedecer, ¿no? Entonces, ellos se aseguraron de obedecer esta orden, este mandamiento que Jesús les había dado al pie de la letra, ¿no? En Hechos 1, de 12 al 15, vemos algunos fragmentos de esos versículos, dice, ¿no? Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén, ¿sí? Porque es ahí donde Jesús les dijo que vayan, ¿sí? Ellos no fueron a otro sitio, dijeron, no, acá hace mucho frío, mejor me voy para allá. No, al pie de la letra se aseguraron de seguir lo que Jesús les había dicho, ¿sí? Que se encontraba a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa, donde se hospedaban, ¿sí? Entonces, dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús, durante aquellos días, ¿sí? Cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en el mismo lugar, dice, ¿no? Entonces, una de las tantas cosas que nosotros vamos a ver aquí en el libro de Hechos es cómo la iglesia comienza, ¿sí? Cómo la iglesia que conocemos ahora comenzó, cómo la iglesia que conocemos ahora inició, ¿ok? Y vemos que comenzó de una gran manera, ¿no? Los discípulos en obediencia, en unidad, ¿sí? Y en oración, ¿ok? Estas son 3 cosas muy importantes, ¿sí? La obediencia, la unidad y la oración, que vimos también el domingo pasado, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque estas son importantes características que una iglesia debe tener en realidad, ¿sí? Son importantes, cosas muy importantes que una iglesia debe tener, que una iglesia saludable debe tener, ¿no? ¿Por qué? Porque estas 3 cosas que acabamos de mencionar siguen los principios de las Escrituras, ¿sí? El libro de Hechos se le conoce como el modelo de la iglesia, ¿no? El modelo que las iglesias deben seguir, ¿ok? Estas no son las únicas 3 características que una iglesia sana que sigue las Escrituras debe seguir. Hay muchas más, definitivamente, ¿sí? Pero son parte del fundamento de cómo inició la iglesia, ¿sí? De los principios, ¿sí? Cómo Cristo comenzó su iglesia a través del Espíritu y usando a los apóstoles, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que estas cosas son importantes que tengamos en cuenta? Porque quizás en algún momento, si algún día el Señor les dice, ok, no sé, Carlos, Giancarlo, es momento de que se vayan a otro sitio, quiero que se vayan a otro sitio a servir, y ustedes están en busca de una iglesia, estas son cosas que ustedes deberían priorizar, que deberían buscar. La iglesia de la cual ustedes quieren ser parte, ¿están en obediencia? ¿Hay unidad? ¿Consideran la importancia de la oración? Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que en el mundo existen pseudo iglesias, ¿no? que son muy raras en realidad. Y tenemos que tener mucho cuidado con ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una iglesia no obedece a Dios ni lo que su palabra indica, ¿sí? Y es más, malinterpreta lo que las Escrituras dicen, pues es mejor que nosotros nos alejemos de una iglesia de ese tipo, ¿sí?
Si ustedes ven que están en una iglesia y quieren ser parte de esa iglesia, y en esta iglesia no hay unidad, no hay amor el uno por el otro, ¿no? Las personas que asisten a esta iglesia solo buscan su conveniencia, su bienestar propio y sus propios intereses, ¿no? No se están sirviendo el uno al otro, no hay amor. Bueno, esa también es una iglesia en la cual ustedes no quieren ser parte, no quieren formar parte de esa iglesia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que en Juan 13:35, ¿qué dice? El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos, ¿no? Entonces es muy importante la unidad, el servicio, el amor que debe existir los unos por los otros en una iglesia. Y es más, el Salmo 133 dice, ¿no? Cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía, que también se puede leer como unidad, ¿no? Entonces, y esa es en realidad, esta es una característica que muchas veces, y no es para alardear ni nada, ¿no? Pero muchas veces la gente que viene acá de visita o de paso, muchas veces se ha acercado a Pastor Rick, últimamente a Pastor Dante también, a decirle, oye, hay algo distinto en tu iglesia, se ve que acá en esta iglesia hay ese amor, esa unidad, esa hermandad, ¿no? Y eso es algo de lo cual nosotros debemos seguir orándole al Señor para que se mantenga, ¿no? Ese amor los unos por los otros, el servicio de los unos por los otros. Y bueno, en última instancia, si ustedes están buscando una iglesia y encuentran una, y en esta iglesia pues no se cree en el poder de la oración, no se cree en la importancia de la oración, pues entonces esa iglesia tiene un problema de orgullo, ¿sí? ¿Por qué hay un problema de orgullo ahí? Porque pues nosotros sabemos que la oración, cuando nosotros oramos, le estamos diciendo al Señor, Señor, necesito de ti, dependo de ti, no puedo hacer mi vida sin ti. Sabemos que Dios ya conoce todas nuestras necesidades. Sin embargo, al orar, nos estamos dejando que Dios escudriñe todo lo que está dentro de nosotros, ¿no? Le estamos diciendo, Señor, necesito de ti. ¿Ok? Entonces, esas son cosas que tenemos que considerar. ¿Sí? Entonces, la obediencia, la unidad y la oración, pues no son solo principios fundamentales que debemos aplicar como iglesia, como comunidad, solo los domingos. ¿Sí? No es algo que nosotros debemos seguir aquí cada domingo. Solo cuando voy acá a Calvary Chapel, el servicio de inglés o el servicio de español, solo ahí voy a ser obediente, solo ahí voy a servir, voy a ser amoroso, solo ahí voy a orar. No, esas no son cosas que solo se aplican aquí los domingos, ¿sí? Sino que también debemos aplicar de manera individual en nuestra vida diaria, donde quiera que nosotros vayamos. Es muy importante para nosotros como seguidores de Cristo estos tres principios. Entonces, el primer punto que podemos ver aquí es la obediencia, la unidad y la oración no son solo los principios de una iglesia saludable como congregación, pero también son principios de un creyente que representa a Cristo en este mundo perdido. ¿Ok? Entonces tenemos que tener en cuenta esto, hermanos. Entonces sigamos. No quiero quedarme en el primer versículo y estar en problemas con el pastor Dante. Es que hay que apurarnos un poco. Versículo 2. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Sí? Y esa parte es una parte muy importante, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Okay? Entonces aquí vemos que la promesa de Jesús en cuanto a la llegada del Espíritu Santo se cumple. Sí, eso es lo que estamos viendo aquí. Esa promesa que Jesús les dio
la razón por la cual los discípulos, los apóstoles estaban esperando, se cumple aquí. ¿Sí? Solo rapidito para recordar lo que vimos en Juan 14, 16 y 17. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes, dice. ¿Sí? Y bueno, nuevamente vemos que la orden de esperar por el Espíritu culmina. ¿Sí? Aquí termina esa espera, ¿sí? Que se menciona en Hechos. ¿Sí? En Hechos del 1 al 4 dice, ¿no? Una vez mientras comía Jesús con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes, ¿no? Bueno, eso no está ahí, pero eso es de Hechos 1:4, ¿sí? Entonces, esa espera, la orden que les dio de esperar, también llega a su fin. Ahora, ¿cuánto tiempo esperaron los discípulos para la llegada del Espíritu? ¿Alguna vez se han preguntado? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿No? Bueno, fueron 10 días los que esperaron. ¿Ok? ¿Cómo sabes que son 10 días? Bueno, tuve que estudiar, no sabía yo tampoco honestamente. ¿Ok? Pero eran 10 días los que esperaron. ¿Por qué 10 días? Pues, si hacemos números, aquellos que les gustan los numeritos y las matemáticas, personalmente a mí no me gusta, pero sabemos que desde la celebración de Pascua hasta Pentecostés, ¿cuántos tiempo había? 50 días, ¿no? Pentecostés significa 50. Entonces, sabemos que después de que Jesús resucitó, ¿cuánto tiempo se le apareció a los discípulos? ¿Qué dice? 40 días. Sabemos que después de resucitar, de tanto en tanto, en distintas ocasiones, por 40 días Jesús se apareció y de ahí se fue al cielo. Entonces nos quedan restantes 10 días. De la Pascua hasta Pentecostés. 50 días menos 40. Si no saben la respuesta, Samuel les puede ayudar con eso. ¿Ok? Entonces esta pequeña resta nos indica, ¿no? que fueron 10 días los que esperaron, ¿no? Y bueno, este tipo de suceso, ¿no? que vemos en estos versículos, o fenómeno, como quizás lo quieran algunos llamar, no debería en realidad sorprendernos a nosotros, y no, en realidad tampoco debería ser algo extraño para nosotros el leer este tipo de cosas, ¿no? Que se oyó este ruido del cielo y las lenguas de fuego aparecieron. ¿Por qué? Porque estos son eventos o situaciones muy comunes y que vemos a través de todas las escrituras en el Antiguo Testamento, y vamos a seguir viendo cosas como estas, sobre todo en el libro de Hechos, ¿sí? Por ejemplo, en Ezequiel 1:4 dice, mientras miraba vi una gran tormenta que venía del norte empujando una nube enorme que resplandecía con relámpagos y brillaba con una luz radiante. Dentro de la nube había fuego y en medio del fuego resplandecía algo que parecía como de ámbar reluciente. ¿Sí? Y otro más, en Job 38:1 dice, ¿no? Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. Entonces, vemos constantemente en el Antiguo Testamento este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no debería ser extraña para nosotros de que esto suceda ahora, sobre todo que el Espíritu ha venido, ha llegado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos aquí que Dios usa lo natural y también lo sobrenatural para manifestarse y también para manifestar su poder. Lo ha hecho desde hace mucho tiempo y lo sigue haciendo y lo está haciendo aquí, ¿no? Ahora hay muchas personas que quizás se sienten escépticas
cuando leen este tipo de cosas, ¿no? Y dicen, ¿no? Pues, bueno, yo soy creyente, yo creo en Jesús, yo creo que Él es el Salvador, creo que es el Hijo de Dios, que ha resucitado, pero no creo este tipo de cosas cuando leo en la Biblia, ¿no? O sea, no creo que esto haya sucedido. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿No? Y en realidad, si ese es el caso, si alguien piensa así, pues en realidad hay un problema ahí, ¿no? Porque no podemos nosotros decir que creemos en Jesús, creemos que Él es nuestro Salvador, creemos que Él es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados, ¿sí? Pero rechazamos algunas partes de lo que su palabra dice. Eso no puede ser así. No podemos decir que creemos en Él, pero hay partes de las Escrituras que nosotros rechazamos. Quizás hay partes que no entendemos y eso está bien, porque hay cosas en la Biblia que quizás no vamos a entender completamente, ¿no? Pero entre no entender y rechazar directamente hay una gran diferencia, ¿ok? Entonces no podemos ser selectivos en realidad en las cosas que están en la palabra de Dios, ¿ok? Debemos creer todo lo que las Escrituras dicen si nos hacemos llamar seguidores de Cristo, ¿sí? Y si esto sucede en realidad, porque siéndoles honestos, cuando yo comencé a caminar con el Señor, cosas como estas eran cosas que a veces me hacían pensar mucho, ¿no? Y como que entraba en duda. Y recuerdo mucho, aquí es donde la importancia del discipulado viene, ¿no? Porque aquí recuerdo mucho cuando me reunía con Pastor Rick y hablábamos de estas cosas, ¿no? Y él me enseñó una oración que hasta ahora la tengo, ¿no? Y es más, creo que la tengo aquí en mi Biblia, en la parte de adelante. Sí, aquí está, ¿no? Está en inglés, obviamente, voy a tratar de traducirla rapidito, pero dice, ¿no? Yo creo en la Biblia y creo que es la palabra de Dios. Cada palabra de Dios es verdad. La voy a recibir de manera grata y donde mi pensamiento difiera de lo que la palabra de Dios dice, soy yo el que está equivocado, soy yo el que se tiene que arrepentir y cambiar la forma en que pienso con la ayuda de Dios, ¿no? Eso es algo que yo tengo bien claro y siempre que veo este tipo de cosas y pues leo esto y me acuerdo, el problema soy yo, no hay problema en la palabra es verdad, es única, todo lo que dice aquí es cierto, entonces, si alguien quiere, se lo puedo pasar después, ¿ok? Entonces, nuestro siguiente punto, ¿está ahí? No está, bueno, no importa. Nuestro siguiente punto, para que lo anoten, del día de hoy sería, creer en Jesús significa creer en cada palabra que las Escrituras tienen para nosotros. Nuevamente, no podemos ser selectivos con las cosas que la palabra de Dios tiene, ¿sí? Ahora, en estos versículos que vimos, ¿no? Del 2 al 4, vemos que la mejor manera que Lucas pudo usar para explicar lo que estaba aconteciendo, recuerden que Lucas se tomó el tiempo de investigar, ¿sí? Recuerdan que vimos eso, ¿no? En el Evangelio de Lucas, que él investigó muchas cosas, ¿no? Entonces, la mejor manera que él pudo usar para explicar lo que estaba sucediendo es ahí donde dice, ¿no? Se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, o algo parecido también a unas llamas o lenguas de fuego. Eso no significa que literalmente a la gente se le prendió la cabeza en fuego, o que entró viento a la casa y revoloteó todo. No, pero estas son las frases que Lucas usa para que quizás nosotros podamos tener una idea, ¿sí? Para que podamos ver y entender, ¿no? Entonces, nos da esta idea, ¿no? Y es aquí que vemos que la tercera posición del Espíritu que Jesús mencionó viene a ser parte de la historia, toma lugar esa tercera posición, ¿sí? Recordemos que hace 2 domingos, si no me equivoco, estudiamos las posiciones del Espíritu Santo, ¿no? Que son 3, ¿sí? Primero, ¿se acuerdan? Él está en el mundo trayendo convicción de pecado a todas las personas. Es la primera posición. La segunda posición es, viene y mora en el creyente para guiarlo, protegerlo y enseñarle. Y bueno, la tercera posición, la cual viene aquí a tomar parte ya
de la iglesia es, Él viene sobre nosotros, ¿no? Esa es la tercera posición. El Espíritu viene sobre nosotros, nos llena de sí mismos cuando nos entregamos a Él y confiamos completamente en Él. Y esto es exactamente lo que los apóstoles, los discípulos hicieron. Confiaron completamente en lo que Jesús les había dicho, obedecieron y esperaron por Él, ¿no? Y es aquí donde el Espíritu toma esta tercera posición, ¿sí? Y bueno, también vemos que al tomar esta posición, el Espíritu, ¿qué es lo que hace? Bueno, les da el poder a los discípulos para poder completar el trabajo, la misión que Jesús les había dado. ¿Sí? Eso es lo que sucede aquí. Cuando los apóstoles reciben al Espíritu, cuando el Espíritu toma esta tercera posición, pues reciben el poder para completar el trabajo que Jesús les había dado. Y no solo para completar ese trabajo, sino también para que más adelante ellos puedan continuar haciendo cosas muy, muy grandes, que son cosas que Jesús también les dijo que iban a ellos ser capaces de hacer. ¿Sí? En Juan 14, 12 vemos, ¿no?, que una vez Jesús les dijo, ¿no?, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores cosas, porque voy a estar con el Padre. Y ahí también nos dan la referencia de que Jesús tenía que irse, ¿no?, para que el Espíritu venga y pues los apóstoles, los discípulos reciban ese poder para ser capaces de hacer estas cosas, ¿no? Ahora, el hecho de que los apóstoles recibieron poder para hacer esto, y en este caso es el hablar en lenguas, tampoco debería sorprendernos, ¿sí? No debería sorprendernos para nada. ¿Por qué? Porque es algo que también Jesús les dijo que sucedería, ¿sí? En Marcos 16, ¿sí?, ahí dice, ¿no? Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, ¿sí?, parte de la gran comisión, prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Eso es la gran comisión. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, que son expulsar demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre enfermos y ellos sanarán. ¿Sí? Entonces, estas son señales que iban a suceder para aquellos que creen una vez que el Espíritu sea recibido, que el Espíritu tome esa tercera posición, ¿no? Y es más, esa parte donde dice, podrán tomar serpientes, este tipo de señales, recuérdenlas para más adelante, porque las vamos a ver a través del libro de Hechos bastante, muy, muy interesante. ¿Ok? Entonces, el hablar en otros idiomas, como dice aquí, ¿no?, o lenguas, que también se traduce, hablar en otros idiomas o lenguas, es una señal milagrosa, como dice, ¿no?, para aquellos que son creyentes, ¿sí? Sin embargo, el hablar en lenguas es parte de muchos otros dones que el Espíritu nos da, no es el único. Como vemos aquí, estas son unas señales milagrosas que van a hacer, que los creyentes van a tener, pero más allá de eso también van a recibir otro tipo de dones a través del Espíritu. ¿Ok? Y podemos tener más detalles sobre eso en el capítulo 12 de Primera de Corintios, ¿sí?, donde dice ahí, a uno le da, se refiere al Espíritu, el Espíritu le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. Estos son dones que el Espíritu nos da, ¿sí?, cuando toma esa tercera posición. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es el mensaje del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Y recuerden este último versículo que es muy importante, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. ¿Sí? Y bueno, sin irnos mucho, sin alejarnos mucho del tema principal del libro de los
de los Hechos, pues en realidad hay bastante controversia con lo que se respecta a los dones del Espíritu y especialmente este don de hablar en lenguas, ¿no? Hay controversia, ¿por qué? Porque en realidad hoy en día hay distintas posiciones que muchas iglesias toman, ¿no? Hay algunos que creen que los dones de la iglesia, estos dones ya no son parte de la iglesia. Hay muchos que creen que estos dones ya han muerto, que solo existían en esos tiempos y que ahora ya no se pueden manifestar en un creyente, ¿no? Hay otra posición que pues es todo lo contrario, que indica que sí, que estos dones todavía están activos, están presentes en los creyentes y pueden ser usados para la gloria del Señor. Y en realidad esta es la posición que nosotros tenemos aquí en la iglesia. Nosotros creemos que estos dones todavía existen, todavía están vivos y que si el Espíritu quiere, como aquí indica, podemos recibirlos para ser usados y traer gloria al nombre de Dios. ¿Sí? Pero también hay otros que van un poquito más allá al interpretar esto y usan estos versículos de mala manera y malinterpretan lo que la palabra dice, ¿no? Malinterpretan lo que las escrituras dicen, ¿no? Es más, hay algunos que dicen, ¿no? Pues se atreven a decir que, pues, si tú quieres este don de las lenguas o quizás otro don, pues simplemente pídeselo a Dios y Él te lo va a dar, ¿no? Y si no lo recibes es porque, pues, no eres salvo, ¿no? Porque, pues, de repente estás en pecado. Hay gente que dice eso, ¿no? Y es más, pues muchas personas, muchas iglesias en realidad exageran este tipo de cosas que la palabra dice, malinterpretan y no debería ser así, ¿no? Dan el mensaje erróneo, equivocado de lo que las palabras dicen, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado, ¿no? Esto de pedir y recibir ahí mismo no es como funciona, ¿sí? Justo tengo un ejemplo. Yo personalmente jugaba antes, ya no tengo tiempo, pero antes jugaba bastante videojuegos de manera online. Y cuando tú juegas videojuegos, hay opciones que te permiten comprar ciertos pases que te dan poderes o atributos extras, ¿no? Que los que no los compran no tienen. Así no funcionan los dones del Espíritu. No es que tú pides y ya recibiste todo esto. No es así como se da, ¿no? Ya que aquí bien claro dice, ¿no? Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Es decisión completa del Espíritu. Puedes tener 1, 2 o 3 de estos dones quizás, o solo uno. De repente el don de hablar en lenguas, de repente alguien más tiene el don de, no sé, de ser servicial, el don de discernir. Básicamente nos dice que depende del Espíritu. ¿Qué dones tenemos? ¿Qué dones recibimos? ¿Cuántos recibimos? ¿Sí? Y lo que en realidad nos debe primar aquí, que cada don tiene que ser usado para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucedió aquí con los apóstoles, ¿no? Recibieron estos dones como resultado de creer en Jesús y pues de recibir al Espíritu que tomó esta tercera posición. Entonces, nuestro siguiente punto es los dones que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo son para ser usados únicamente para su gloria y para completar lo que nos ha llamado a hacer, ya que un día vamos a rendir cuentas por ello. ¿Sí? ¿Sabían eso o no? Nosotros vamos a rendir cuenta por las cosas que Dios nos ha encargado de hacer, mucho más aún por los dones que Él nos ha dado para ser usados para su gloria, ¿no? Si nos dio el don de enseñar, vamos a rendir cuentas. Jimmy, ¿qué hiciste? Te di el don de enseñar o te di el don de servir. ¿Lo usaste para mi nombre o no? Eso es lo que va a suceder. Va a haber un día que vamos a rendirle cuentas a Dios por todo lo que hemos hecho y por los dones que nos ha dado, si los hemos usado bien o no. ¿Okay? Continuemos, el versículo 5. En esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados
estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Sabemos que habían, como dice aquí, no habían hombres devotos de todas las naciones en ese tiempo, ¿sí? O de lo que ellos conocían como el mundo era en ese tiempo, ¿sí? Y muchas de estas personas vinieron para la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Y si recordamos, como mencioné hace un momento, esta era una de las festividades con mayor asistencia, ¿ok? Ahora, un detalle interesante también es que se cree que el lugar donde esto sucedió, el lugar donde los apóstoles, los discípulos, los creyentes se estaban reuniendo constantemente, se encontraba en el templo, ¿ok? Se dice que el templo tenía varios como cuartos para distintos propósitos. Entonces, se cree que los discípulos, cuando esto aconteció, se encontraban en uno de estos cuartos. Algo que nos puede dar referencia de eso es Lucas, ¿no? En el capítulo 24, 52 y 53, Lucas dice, entonces ellos lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría. Y hasta ahí eso ya lo sabíamos. Pero Lucas nos dice, y estaban, ¿dónde? Continuamente en el templo alabando a Dios. Entonces, eso es lo que se cree, ¿no? Que cuando esto sucedió, ellos estaban en el templo, ¿sí? Estaban en el templo ahí. Entonces, definitivamente, si los apóstoles, cuando esto sucedió, estaban en el templo, pues todo aquel que estaba alrededor pudieron escuchar este estruendo, este ruido fuerte, ¿sí? Ahora, no sabemos exactamente cuántas personas fueron a ver lo que estaba sucediendo, ¿no? Si fueron 5, 10, 20, 30, o si se pasaron la voz por ahí, no lo sé, ¿ok? Pero el mismo hecho de que hayan venido tantas personas para las festividades nos da a entender que habían muchos que fueron y que se percataron de este evento, ¿no? Y que se fueron a percatar de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo sabemos que habían muchos? Pues, bueno, no solo las festividades, pero un detalle importante también es que el templo al cual los judíos acudían, pues tenía en realidad más o menos una capacidad de hasta 3,000 personas. Sí, y eso es bastante, ¿ok? Hasta más. ¿Okay? Más de 3,000 personas podían alcanzar en el templo. Entonces, si esto sucedió ahí, imagínense la cantidad de gente que había y es más, la cantidad de gente que había venido, ¿no? Entonces, al llegar al lugar donde provenía el ruido, todos estaban, ¿qué dice? Desconcertados, dice, ¿no? Estaban desconcertados, estaban asombrados por lo que estaban viendo, por lo que habían escuchado. Y no solo eso, algo que también les llamó la atención en cierta forma era el hecho de que las personas que estaban siendo parte de este suceso eran ¿de dónde dice? De Galilea. Ahora, ¿cómo es que ellos sabían que esas personas eran de Galilea? ¿Acaso ellos tenían un name tag acá, un nombrecito que decía Galilea o una casaca que, como a veces vemos, ¿no? Que dice Perú, Italia? ¿Es que decía Galilea? No. En realidad se podían dar cuenta, ¿no? Porque se dice que la gente de la región de Galilea pues tenía una manera particular de hablar. Tenían un acento. ¿Sí? Tenían un acento especial que los identificaba. Cuando hablaban, tú eres de Galilea, ¿no? Y eso resaltaba de los demás, ¿no? Y es más, se cree que cuando Pedro negó a Jesús, ¿sí? Una de las razones por las cuales ellos sabían que Pedro era discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, es porque lo reconocieron ser de Galilea. ¿Por qué? Por la forma de cómo Pedro hablaba, por su acento, ¿no? Como vemos aquí en Lucas, dice, ¿no? Cuando Pedro negó a Jesús, como 1 hora más tarde, otro lo acusó, seguro que estaba con él. Miren que es Galileo, dice, ¿no? Y bueno, eso del acento es algo bastante particular en realidad, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero yo nací y crecí en la selva, yo nací y crecí en Tingo María.
Mis papás no son de ahí, obviamente, pero por motivos de trabajo ellos fueron a parar allá. Y si bien es cierto, mis papás no tienen ese acento particular de la selva y yo no crecí con ese acento, pero a medida que el tiempo pasaba, los amigos, el colegio, pues como que desarrollé ese acento, ¿no? Y yo no creía que tenía ese acento en realidad, no sabía que tenía ese acento particular, sabía que otros lo tenían, pero no lo escuchaba en mí. Me vengo a dar cuenta que yo tenía este acento cuando vine a vivir acá a Lima y estaba en la universidad, estaba en el equipo de fútbol y me decían, tú no eres de aquí, ¿no? Decía, no, ¿por qué? Tu acento, tú hablas cantando, me decían. Tú eres de la selva, ¿no? Y ahí fue que me di cuenta que yo tenía ese acento, ¿no? Entonces, obviamente, esto es algo que vemos que pudo haber hecho que se den cuenta que los apóstoles, los discípulos eran de Galilea, ¿no? Y bueno, también sabemos que no todos los apóstoles, ¿sí? La gran mayoría de ellos no eran académicamente instruidos, ¿sí? Eso lo sabemos por el Evangelio de Juan que vimos, ¿no? Que ellos eran pescadores, ¿sí? Ellos eran pescadores. Ahora, no solo la pesca era algo muy tradicional y muy común en la región de Galilea, sino que también ahí los trabajos más comunes y conocidos eran la agricultura. También ellos se encargaban obviamente de la pesca y también del pastoreo. Entonces, en esos tiempos esos eran trabajos que eran muy discriminados, ¿no? Que la gente de, por así decir, la alta sociedad no tenía, ¿ok? Entonces vemos esto, ¿no? Que también es estas características que pues ellos pudieron ver. Estos son galileos, ¿cómo es posible? Pastores, pescadores que estén hablando en estos idiomas, ¿ok? Ahora, no sabemos, ¿no? Los creyentes necesariamente no estaban hablando solo uno o dos idiomas. En realidad vamos a ver que hay como 15 nacionalidades o 15 naciones que se mencionan más adelante y al parecer ellos estaban hablando cada una de estas lenguas. No sabemos si hablaban todas estas lenguas o todos esos idiomas una después de la otra, o si un grupo hablaba en este idioma, o si el otro grupo hablaba en este otro idioma. No sabemos cómo en realidad funcionó eso, pero son todos los idiomas de las naciones que vamos a ver en un momento, los que los judíos, al escuchar este ruido y presenciar lo que estaba sucediendo, pudieron oír. Ahora, este es un pequeño mapa, más o menos para tener una idea, y ahí vamos a ver las naciones que formaron parte de este evento, de este suceso, ¿no? Hay varias. Este es el mundo como se le conocía, o como ellos conocían en ese entonces, ¿no? En esos tiempos. Ahora entiendo a Pastor Rick y Pastor Rante cuando ponen sus fotos ahí, sus figuras, y a veces no se ve, ¿ok? Pastor Rick, sorry, si me estás viendo. ¿Ok? Entonces, continuemos. En el versículo 9, ¿no? Vemos que dice, aquí estamos nosotros, y aquí viene la mención de estas 15 naciones, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirené, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. ¿Ok? Entonces, como les mencioné hace un momento, no sabemos si todos los discípulos estaban hablando todas estas lenguas de estas naciones una después de la otra, o si eran por grupos que hablaban ciertas lenguas y los demás hablaban ciertas lenguas. Eso no lo tenemos, ¿no? O si sucedió de manera aleatoria. Pero si nosotros nos imaginamos, ¿no? Como en el caso de los discípulos, gente que no tiene acceso a estudios o a poder aprender un idioma, ese tipo de cosas, si de la noche a la mañana, de un momento a otro, escuchamos que comienzan a hablar así, obviamente va a ser algo
sorprendente, va a ser difícil de creer, va a ser, pero ¿cómo es esto posible, no? ¿Sí? Y eso es lo que estaba sucediendo aquí, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Y ustedes conocen a Arturo y a Jordan, por ejemplo, saben que ellos constantemente están viajando y van a pueblos, sobre todo en la sierra, en la selva también creo, básicamente lugares donde la gente, la única forma que tiene de aprender es de manera oral, ¿no? Entonces, imagínense que nosotros vayamos un día a una de estas iglesias, a alguna de estas comunidades, y de la noche a la mañana, de un momento a otro, escuchamos a esta gente hablar, no sé, inglés, francés. Obviamente nosotros nos quedaríamos como que, ¿cómo es esto posible, no? Y esto es algo que está aconteciendo aquí. Para ellos era, ¿cómo es posible esta gente que ni siquiera ha estudiado, no? ¿Por qué está sucediendo esto, no? Entonces, y tampoco es que, bueno, no creo que hayan habido institutos de idiomas como británico, no sé, católica, ¿no? Y si lo sabían, recordemos que no todos podían tener acceso a ese tipo de educación. Solo los privilegiados, ¿no? Podían tener cierto acceso a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que estaba sucediendo, ¿no? Y algo interesante es que, si bien es cierto, las personas que los estaban escuchando, creo que en realidad no mencioné esto, en realidad en primer servicio, pero las personas que estaban escuchando a los apóstoles, ellos sí podían entender los idiomas, ¿no? Entendían el idioma que estaban escuchando, estaban hablando el idioma de Egipto, el idioma de cada nación, pero no es algo que los apóstoles entendían, ellos solo estaban hablando estas cosas. ¿Por qué? Porque son idiomas que ellos no los aprendieron de manera natural. Recuerden que esto se aconteció porque ellos recibieron el Espíritu, ¿no? Entonces, eso fue el resultado, ¿no? Ellos no estaban entendiendo en realidad probablemente lo que estaban diciendo, ¿sí? Entonces, vemos que esto estaba sucediendo y también debemos tener en cuenta que aquí dice, ¿no? Y todos oímos de esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho, dice, ¿no? Ahora, cuando leemos esta parte, no significa que ahí los apóstoles, los discípulos, comenzaron a predicar. No era una enseñanza. Esto era más como que alabanza a Dios. Ellos estaban como que testificando las buenas obras de Dios, ¿no? Las grandes cosas que Dios había hecho. Pero no era una enseñanza. Al menos todavía no. La enseñanza comienza después. No se pierdan el próximo domingo. ¿Okay? Eso va a venir después. ¿Okay? Léanlo y ahí se van a dar cuenta dónde es cuando comienza esto, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener bastante claro, ¿sí? Más allá de esto, lo que está sucediendo aquí es como un pequeño alcance o una introducción de lo que viene más adelante. Esto es como un pequeño taste, como se dice, ¿no? Una partecita de lo que vamos a ver más adelante en el libro de Hechos, de lo que la gente va a experimentar más adelante, ¿no? El hecho de que esto suceda es como una pequeña muestra de lo que se viene, de lo que Dios va a hacer con su iglesia a través del Espíritu y usando a los discípulos, ¿no? Entonces, por más sorprendente que esto y difícil que era para creer para los judíos, algo que tenemos que entender de aquí es que aquí vemos, ¿no? Por más difícil que haya sido entender esto para los judíos, vemos que, y es prueba también en realidad, ¿sí? Que nosotros servimos a un Dios que es fiel, servimos a un Dios que es fiel a su palabra y es un Dios que cumple sus promesas, porque esto es exactamente lo que Jesús dijo que iba a pasar. Sí, esto estaba aconteciendo. El Espíritu vino, tomó esta posición y se dieron estas señales milagrosas. Entonces, nosotros servimos a un Dios que es fiel a su palabra, que cumple sus promesas y es un Dios, como vemos aquí, que hace posible lo imposible. ¿Sí? Es el gran yo soy. ¿Sí? Entonces, para que una persona pueda entender este tipo de cosas, pueda aceptar este tipo de cosas, pueda inclusive experimentar este tipo de situaciones en su vida y tener la seguridad de que esto es cierto, de que esto es real, que lo que la palabra de Dios dice, que Él está vivo, ¿sí? Para que eso
sucede en la vida de una persona y pueda ser asimilado, pues comienza primero con tener una relación con el Señor. Comienza con arrepentirse, creer que Jesús murió por nuestros pecados, ¿no? Ahí es donde comienza, ¿sí? Y esto es algo muy, muy indispensable en la vida de una persona, ¿no? Porque mucha gente en el mundo a veces agarra la Biblia y lee, pero ¿qué es esto? No entiendo. Pero pues obviamente es normal que no entiendas las cosas de Dios si eres parte del mundo. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante que vamos a ver, que nos da a entender, ¿no? Estas son las naciones y ahí está Jerusalén en el medio. Y todas estas naciones se acercaron a Jerusalén, ¿no? Para esta festividad, ¿no? Entonces nos da una idea de cómo, no lo tengo en español, sorry, no lo puedo encontrar, ¿okay? Pero ahí tienen una idea más o menos de qué es lo que sucedió y aconteció, ¿no? Cómo viajaron, de dónde, en qué posiciones se encontraban estas naciones en ese tiempo. Entonces, veamos los últimos 2 versículos para poder terminar. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud, ¿qué hacían? Se burlaban de ellos, se burlaban de los apóstoles, de los discípulos, diciendo, solo están borrachos, eso es todo, no hay nada maravilloso aquí, no hay nada de lo cual nos podemos sorprender, ¿no? Entonces los judíos no sabían qué hacer prácticamente, ¿no? O no sabían cómo procesar esto. Algunos no sabían cómo procesar, cómo recibir lo que estaba aconteciendo. ¿Sí? Presenciar esto obviamente para ellos era, ellos que seguían las leyes, las reglas, que supuestamente sabían todo sobre las escrituras acerca de Dios, para ellos era difícil procesar esto, ¿no? Y vemos que había algunos que se estaban preguntando entre ellos, ¿qué significa? ¿Tú sabes qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto? ¿No? Y también vemos el grupo que se burla, ¿no? El grupo que dice, no, solo están borrachos, ¿no? Ahora, personalmente, algo que no estoy orgulloso de decir, pero antes de ser cristiano, yo experimenté, obviamente, lo que es estar mareado, lo que es estar bajo la influencia del alcohol, ¿no? Y déjenme decirles que las personas que están bajo las influencias del alcohol, que están ebrios, normalmente no hablan sobre las cosas de Dios. ¿Es posible? Sí, pero normalmente no sucede eso. ¿De qué hablan? Cosas sin sentido normalmente. ¿Ok? Y esto no es lo que estaba sucediendo aquí, porque vemos que los judíos podían entender claramente lo que ellos estaban hablando, la gloria de Dios, la alabanza a Dios, ¿sí? Entonces, lamentablemente seguimos viendo estas cosas hoy en nuestro mundo, en nuestro día a día sucede esto. Cuando se trata de las cosas de Dios, tenemos estas reacciones distintas, ¿no? Cuando vemos a Dios que se mueve y comienza a trabajar en la vida de una persona o de las personas, revelando quién es Él y trayendo convicción de pecados, van a haber algunas personas, ¿sí? O muchas personas en realidad, que lo van a aceptar, quizás como muchos de nosotros, ¿no? Que cuando Dios se movió en nuestras vidas, se reveló y empezó a manifestarse, van a haber personas que lo van a recibir, lo van a aceptar, ¿sí? Y van a ser transformadas y van a estar listas para ser usados por Dios. También van a haber personas que, como vemos aquí, se van a asombrar, se van a preguntar, van a estar investigando y van a tener quizás, ¿qué significa esto? Siento, no sé, ¿qué es estas cosas que estoy leyendo aquí? ¿No? Cuando Dios trata de manifestarse y hablarles y revelarse a ellos, ¿no? Y quizás se van a preguntar, ¿esto es real? ¿Este Dios existe en verdad? ¿No? Vamos a tener ese grupo de personas, ¿no? Y van a estar buscando respuestas, como vemos que hicieron aquí los judíos, ¿no? Y también, desafortunadamente, también vemos en el mundo que, como aquí, van a haber personas que simplemente, cuando Dios se quiera manifestar, cuando oigan el mensaje, cuando oigan la palabra, porque están cegados, la van a rechazar, se van a burlar. No sé si ustedes han experimentado eso, pero yo sí, ¿no? Que están locos, son fanáticos, ¿no? Y eso pasa todavía en nuestro mundo, ¿sí? Eso todavía pasa, desafortunadamente, ¿no? Mi pregunta para ustedes el día de hoy es, ¿en qué grupo ustedes se encuentran? ¿Sí?
¿Están en el grupo que han aceptado al Señor y creído en Él? ¿Sí? Si ustedes están en el grupo, y espero que sí, pues sean diligentes, como hemos visto, ¿no? Sean fieles para poder continuar el trabajo que Él los ha llamado a hacer, ¿sí? Como vimos la semana pasada. Ahora, si estás en el grupo que está haciéndose preguntas, buscando qué significa esto, y Dios está tratando de revelarse a ti, ¿no? Pues yo te diría que dejes de buscar respuestas, que dejes de buscar respuestas sobre todo en el mundo, ¿no? Deja que Dios, pues, suavice tu corazón, que transforme tu vida, acéptalo, recíbelo y los vendajes van a ser quitados de tus ojos y vas a poder ver que sí es real, que es un Dios vivo, ¿sí? No pierdas el tiempo buscando respuestas porque quizás vas a encontrar respuestas idóneas si buscas esas respuestas en el lugar equivocado, ¿no? Y bueno, espero que no estén en el último grupo, que han rechazado a Dios, que se burlan de las cosas de Dios. Ahora, no sé cuántos de ustedes estén, bueno, no creo que hayan venido solo por el inglés, porque este es el servicio en español, pero sabemos que hay gente que viene aquí por el inglés, ¿no es cierto? Y solamente están prestos a eso. Yo vine acá solo por el inglés, las cosas de Dios no me importan. Espero que no haya nadie que esté dentro de ese grupo en nuestra iglesia, ¿no? Y la verdad es, hermanos, que si ustedes están aquí es porque y creen que han rechazado la oportunidad que Dios les ha dado de recibirlo. Si ustedes están aquí, pues significa que no es tarde aún, ¿sí? Si ustedes están aquí es porque Dios quiere que ustedes estén aquí y puedan recibir su palabra. Quiere que ustedes no se vayan buscando respuestas ahí en el mundo. Quiere revelarse a ustedes. Entonces los invito a hacer eso, ¿sí? Ya saben que va a haber un día en el que ya va a ser muy tarde si no lo recibimos ahora. El tiempo es ahora, dice la palabra, ¿no? El tiempo es ahora, en el presente, porque va a haber un día en que va a ser muy tarde, y verdad va a ser muy tarde, y no quiero y no creo que quieran llegar a ese momento. Amén. Bueno, entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Pues oremos y para poder terminar con el servicio. Señor, te damos gracias por tu palabra, por ser fiel, por ser el Dios que cumples tus promesas, que eres fiel a tu palabra, Señor, y te pedimos que pues nos llenes de tu espíritu para poder ser diligentes, ser fieles y podamos cumplir lo que nos has llamado a hacer, podamos cumplir esa comisión que nos has dado, podamos ser fieles a los dones que nos has dado, Señor. Te pido por mis hermanos, para aquellos que creen en ti el día de hoy, Señor, para que los sigas llenando de poder, para que los sigas ayudando a caminar contigo y puedan seguirte siendo fiel y puedan representarte de la mejor manera, Señor. Si hay gente que está buscando respuestas, que están en dudas, que se están preguntando qué significa estas cosas que estoy experimentando, que vienen de ti, Señor, te pido que ellos pues abran su corazón, que tú los suavices sus corazones, Señor, y que ellos puedan recibirte y puedan ver que tú eres real y que tú existes y lo que tu palabra dice es verdad, Señor. También te pido por aquellos que quizás sienten que ya es muy tarde, que ya no tienen oportunidad contigo, Señor. Háblales, Señor. Háblales y revélate ante ellos, que ellos puedan conocer la verdad que viene de ti. Te agradecemos por este tiempo, Señor, que nuevamente es un privilegio el poder estudiar tu palabra libremente, Señor. Y te pedimos que nos lleves con bien a casa, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Y eso es todo el día de hoy. Ya saben, nos quedamos normalmente a almorzar. Pueden ir a comprar su comida, traerla y bueno,